Y Gerardo en el chat así de, ¿estamos en vivo? Nada más para ya estar prevenidas. Gracias. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un evento más en esta semana del cuarto coloquio de Ciencia, Género y Diversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a un evento más. Esta mañana nos acompaña una invitada muy especial, una gran figura de referencia para todas las mujeres que estamos dentro de las áreas tecnocientíficas. Nos va a acompañar la doctora Julia Tagüeña Parga con una charla titulada Mujeres en Ciencia, algunas historias. Y antes de cederle los micrófonos a la doctora Julia, que ya está aquí con nosotras, pues voy a permitirme leer su semblanza curricular para que si hay alguien que no conoce de su amplia trayectoria, pues conozca un poquito de ella. La doctora Julia Tagüeña es física mexicana con doctorado de Oxford. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y asociada del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió The Public Understanding and Popularization of Science Award 2025 y es participante en la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora Julia. Los micrófonos son todos suyos. Mil gracias. Cómo agradezco esta invitación. Siempre un enorme placer la relación con la Facultad de Ciencias en la que yo estudié hace algunos años. Para que se den cuenta de hace cuántos años, estudié en la antigua Facultad de Ciencias, la que está al final de las islas, nada más para que ubiquen mi generación. Entonces, bueno, es un enorme placer cualquier actividad que tenga que ver con esta facultad tan querida. Voy a compartir pantalla porque hice una pequeña presentación para contarles esta historia que les voy a platicar. Y lo que quiero es decirles algo tal vez muy evidente, y es que es muy importante contar historias. Como ustedes saben, las historias tienen que ver con nuestra vida. De hecho, el ser humano desde sus inicios transmite sus conocimientos y su información contando historias, ¿no? Uno se imagina estos grupos originales alrededor de una fogata contando las historias del día. Y cuando estás en una historia, te vuelves parte de la vida, o sea, se vuelve importante tu historia, ¿no? De hecho, hay todo un modelo para comunicar la ciencia que se llama en inglés storytelling, en español contar historias, porque nos hemos dado cuenta que esa es la manera en la que la gente se fija mucho más en lo que viene después de información científica. Entonces, yo lo que quiero es contarles historias de mujeres y dónde pueden ustedes leer sobre historias de mujeres. Quisiera también hablar un poquito de los días internacionales solo para abrir boca, porque finalmente este mes es un mes importante porque en este mes sucede el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, que es uno de los días más importantes. Y no es que todos los días no lo sean, todos son importantes, pero el que lo pongas en un día hace que
permite una reflexión especial, permite hacer una marcha, permite ubicar un tema en el imaginario colectivo. Entonces, por ejemplo, también es muy importante el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Desde luego, hay un Día Internacional de las Niñas en TIC, que también es importante, 22 de abril, el Día Internacional de la Niña, porque se trata de motivar que las niñas estudien ciencia, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo también es importante. Pero hay un día también muy relevante para el tema que nos interesa en este momento, que es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de Mujeres y Niñas en Ciencia. Esto fue definido en diciembre de 2015. A diferencia del 25 de noviembre y del 8 de marzo, que son días que vienen de la lucha feminista, este en cambio es un día que define Naciones Unidas unida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unido a la Agenda 2030, como los temas fundamentales que la humanidad debe de atender si queremos sobrevivir como especie, si queremos heredarle este planeta a nuestros descendientes, y entre ellos el número 5 es el de igualdad de género y es claramente transversal a todos ellos porque no hay uno solo de estos objetivos que no tenga que ver con la igualdad de la mujer. Y bueno, muchas fechas tienen que ver con eventos históricos, ¿no? Por ejemplo, el 8 de marzo se escogió porque en 1857 hubo una enorme huelga de mujeres en la industria textil. El 25 de marzo se incendió una fábrica donde murieron muchas mujeres trabajadoras. Entonces, marzo tenía como era como un homenaje necesario, ¿no? También hay la fecha importante cuando las mujeres empezamos a entrar en las universidades. Un libro fundamental, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, es de 1949, cuando ella afirma: no se nace mujer, se hace uno mujer. El 8 de marzo se crea el Día Internacional de la Mujer en 1975. También una fecha muy importante, en 1968 vienen los derechos reproductivos para las mujeres, porque son las pastillas anticonceptivas las que realmente inician la liberación femenina. También están todas las nuevas visiones importantísimas de diversidad sexual que vienen de 80 y 90. Y bueno, según el informe global de género del Foro Económico Global, nos falta de todas maneras como unos 99 años para cerrar la brecha entre mujeres y hombres. El Día Internacional de la Mujer, como ustedes saben, es un día muy importante que en México y en Latinoamérica pintamos de violeta. No crean que es internacional. Yo fui a un congreso en Sudáfrica, a un congreso sobre mujeres, y yo iba toda vestida de violeta y a todo el mundo le extrañó porque para África no tiene ese significado. Pero bueno, los símbolos son importantes y por eso nosotros pintamos a la rectoría de violeta el 8 de marzo. Y desde luego, algo muy importante para nuestra universidad es la Coordinación de Igualdad de Género, de la cual finalmente organiza todas las comisiones internas para la igualdad de género, que son absolutamente fundamentales, y bueno, que yo agradezco mucho que la de la facultad me haya invitado a esta plática. Y también estas personas orientadoras comunitarias, POC, se han vuelto cruciales porque son las personas con las que se puede hablar, con las que se puede plantear temas de igualdad de género. Y bueno, pero la igualdad de género no la puedes tener si las mujeres no pueden votar. Entonces, yo sí quisiera hacer un reconocimiento aquí a las activistas, ¿no? A las sufragistas, las que marcharon por la reforma y por el Zócalo pidiendo el voto para la mujer, porque si no tuviéramos el voto, ¿creen ustedes que estaríamos ahora hablando del mes de género? Por supuesto que no. Entonces, el activismo sí ha sido muy importante en el feminismo. Y bueno, justamente la Coordinación para la Igualdad de Género, en principio la UNAM tiene que educar justamente para esa igualdad y hay que empezar con las niñas y con los niños, ¿no? Porque ambos son fundamentales. Y en ese sentido, Universum ha hecho unas cosas muy inspiradoras para motivar a las niñas a que hagan ciencia. Y bueno, yo que trabajo en energía, pues hay toda una serie de programas para animar a las mujeres a trabajar en energía. Bueno, mi área son las energías renovables y ahí de entrada hay muchas más mujeres que en las energías más convencionales, las energías fósiles, que de cualquier manera tenemos que abandonar si queremos combatir el cambio climático. Pero hay toda una serie de programas específicos para
fomentar que las niñas vayan por estas carreras científicas. Programas como, por ejemplo, esta camiseta que me parece muy simpática que dice, olvídate de las princesas, yo quiero ser una científica. Y una cosa muy importante, aunque parezca una tontería, es que ahora las muñecas para niñas adquieren personalidades de científicas. Ya no son muñequitas princesas, ahora son muñecas trabajadoras. Por ejemplo, Sarah Gilbert es una líder inglesa de Oxford que fue la promotora de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca. Ella en la época del COVID tenía ya 59 años y las muñecas Barbie le pidieron permiso para reproducir su imagen. Entonces, fíjense, hay dos logros aquí importantes. Primero, que hay una muñeca que es mujer, pero segundo, que hay una mujer que tiene más de 50 años, porque también está esta idea de que tienen que ser princesas y princesas súper jóvenes, ¿no? Y la edad acaba con su presencia, cuando en realidad la ciencia, pues como ustedes saben, requiere años de dedicación y hay muchas científicas pues no tan jóvenes, ¿no? Y además los tiempos de la mujer sí son diferentes, porque muchas mujeres tienen un niño y después, o una niña, o un bebé, y después regresan a la carrera académica y eso necesariamente cambia los tiempos. Hay ejemplos típicos de ciencia que siempre se cuentan. Uno que me gusta muchísimo es el de Frida Ropchet Robbins. Les voy a decir por qué me gusta. Ella trabajó, bueno, porque es una prueba de cómo se ha discriminado a las mujeres en ciencia. Ella trabajó con George Hoyt 38 años. Juntos descubrieron la cura de la anemia perniciosa. Le dieron el premio Nobel a él. Él partió el dinero y le dio la mitad a Frida, pero solo se lo dieron a él, cuando ella era la primera autor del artículo más importante. Y sin embargo, ella lo vivió con una resignación. Cuando murió todavía era asistente de investigador y había sido tan relevante su trabajo como el de él. Él sí lo reconoció. Claro que hacía falta alguien como Pierre Curie, que cuando le ofrecieron el premio Nobel, él dijo, solamente lo acepto si también se lo dan a mi mujer, porque no se lo querían dar, le querían dar nada más el premio a Pierre Curie. Y él dijo, no, tiene que ser a mí y a mi mujer, porque hemos trabajado juntos en esto. Y la mejor prueba de que se merecía el premio Nobel María Curie, que lo saca en física en 903, es que luego gana el premio Nobel el premio Nobel en química en 915, y ella lo gana sola, porque además Pierre ya había muerto desafortunadamente en un accidente. Entonces era evidente la importancia de María Curie. Siempre se da de ejemplo a María Curie, cuando en realidad, por supuesto, hay muchos más ejemplos. En realidad ella es un ejemplo de alguien que logró de alguna manera ser reconocida, aunque nunca la metieron en la Academia Científica Francesa, porque no había mujeres en la academia. Y un caso también, lo que llaman el efecto Matilda, que es el efecto de que las mujeres son mucho más ignoradas que los hombres en las investigaciones, es el caso de Jocelyn Burnell. Ella es una astrofísica. Cuando era estudiante de posgrado, ella fue la que encontró la radioseñal del pulsar. Su supervisión, Hewitt, la mandó de vacaciones a la casa, publicó ese resultado y le dieron a él el premio Nobel. Sin embargo, ella ha sido después muy reconocida y ella ha hecho en Gran Bretaña una gran labor de apoyo a las mujeres. Pero entonces, a ver, yo lo que quisiera, bueno, otro caso que menciono, que es alguien que ahora tiene mucho que ver con el año en el que estamos de la mecánica cuántica, Emmy Noether. Ella hizo un teorema que es clave en pues en la física de Einstein, es clave para entender las leyes de conservación y no solamente no fue reconocida por el gran mérito de su trabajo, sino que no logró entrar como investigadora, logró finalmente, porque no podía entrar en las universidades, logró finalmente ser maestra. Ella era judía, emigró a Estados Unidos y terminó finalmente dando clases en una escuela, en una escuela, porque no podía entrar como investigadora. Pero ahora cada vez más las historias se vuelven ya parte de nuestra vida y entran, además llegan al cine, porque llegar al cine es muy importante, porque entonces lo ve mucha gente. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que ahora les voy a contar, pero primero les voy a hablar de Katherine Johnson, porque ella era una matemática que fue pionera en la NASA.
Y finalmente le dieron una medalla porque hizo los cálculos, parte de los cálculos que permitieron la exploración espacial, la llegada del ser humano a la Luna. ¿Saben cuánto tiempo más tarde de las primeras medallas que dieron se lo dieron a Katherine Johnson? 51 años después. O sea, ella era parte del grupo pionero de la llegada a la Luna y tardó 51 años en ser reconocido su trabajo. Y una película que me parece que vale la pena ver es la de las figuras escondidas, porque ahí también tiene que ver con la NASA y es la historia de las ingenieras negras que fueron claves en todo el cálculo para la llegada a la Luna. Porque por supuesto, ser mujer hay una discriminación, pero si además eres negra, pues hay una doble discriminación, ¿no? Evidentemente ahí hay una discriminación, o sea, no es solamente ser mujer, hay otras cosas por las que te pueden discriminar. Entonces, es muy impresionante cómo finalmente se reconoce su trabajo. Y una cosa que me parece muy importante en la película, porque además le pasó a muchas mujeres pioneras, es el tema de los baños. Porque, primero, los baños de mujeres no estaban, había muchos lugares que no tenían baños de mujeres. Pero además, en esta época en Estados Unidos, los baños estaban segregados. Entonces, las mujeres negras no podían entrar al baño de las mujeres blancas. Entonces, bueno, cuando se da cuenta el responsable del proyecto, tira el cartel que segregaba la entrada en el baño y les permite usar el baño como a todas las demás. Hay muchas historias de mujeres cuando entraron a las universidades que no había baños para mujeres. Entonces tenían que salir de la universidad, ir a algún restaurante, a alguna cafetería. O sea, parece mentira, pero el baño es todo un tema. Sí es todo un tema, porque ustedes habrán notado que los baños de mujeres siempre tienen cola, mientras que los hombres no. O sea, hay un diseño arquitectónico que debería ser mejorado y el tema de los baños es algo relevante para la igualdad de género. Yo hace mucho tiempo con una postdoc mía en ese momento, que luego se ha vuelto una periodista científica muy reconocida, Laura Vargas, escribimos un artículo que se llamaba Científicas e Inventoras, porque hay muchos ejemplos de científicas, pero no crean que hay tantas de inventoras que se cuenten, ¿no? Y las mujeres han inventado muchísimas cosas, generalmente relacionadas con simplificarse la vida, como la lavadora, por ejemplo, es un invento de las mujeres. Y luego también el tema de el limpiaparabrisas. Resulta que era una mujer que iba sentada al lado del coche de su marido manejando y cada vez que llovía el marido le hacía sacar una mano para quitar las gotas y ella dijo, no, esto tiene que ser resuelto. Y entonces inventó el limpiaparabrisas. Y hay toda una serie de historias y este artículo que fue escrito hace mucho tiempo lo sigue bajando la gente, como que sí es un tema que despierta interés. Hace aproximadamente un mes se presentó en la Facultad de Ciencias un libro que les recomiendo muchísimo y que pueden bajar. Ahí está la liga, pero simplemente si ponen el nombre del libro los va a llevar internet a reconocerlo, que es El Derecho a Ser Científicas, que es un libro editado por la Universidad de Colima, que se presentó en la Facultad de Ciencias con mucho éxito, yo pienso, y que cuenta justamente historias de mujeres latinoamericanas. Es un libro dedicado, digamos, a mujeres, bueno, iberoamericanas, porque también hay una española, y cada una tiene un capítulo donde cuenta su carrera, a qué se ha dedicado, su investigación, pero también cosas personales, ¿no? Cómo tuvo que luchar para poder estudiar esa carrera. Entonces les recomiendo mucho este libro porque les recuerdo que esta plática es para transmitirles la necesidad de que escuchemos las historias y que sepamos las historias y que reportemos las historias, porque además el saber las historias va a motivar a nuevas estudiantes, a niñas que escuchan algo que pasó y sienten, ah, pues yo también puedo hacer eso, yo también puedo descubrir algo, yo también puedo encontrar con mi telescopio algo que nadie ha visto, yo también puedo hacer descubrimientos. Entonces, las historias sí tienen que ser definitivamente contadas. Y además, es muy importante, y no por ser nacionalistas, que las historias sean de mujeres latinoamericanas, porque muchas veces escuchamos historias, pues, digamos, de Europa, de Estados Unidos,
y como que parecería que la ciencia no nos pertenece y eso es completamente falso. La ciencia no solamente es tan de nosotros como del resto de la humanidad, sino que además en México hay una tradición científica de muchos años. Bueno, simplemente el estudio del cielo de los mayas, ¿no? El cero descubierto por los mayas, toda una serie de temas anatómicos que los aztecas tenían completamente claros. Ya sabemos por qué, pero bueno, tenían una información anatómica muy, muy precisa. En fin, nosotros tenemos una trayectoria importante en ciencia, entonces sí es muy importante contar historias de nuestra comunidad, ¿no? Hace poco, la revista Obsidiana, que pongo ahí la liga, que es digital y que también es gratuita, igual este libro que les acabo de mencionar de la Universidad de Colima es gratuito, lo pueden bajar sin ningún costo. La revista Obsidiana le dedicó un ejemplar a mujeres que transforman la ciencia. Y bueno, también eso me parece muy importante porque así como, bueno, aquí cada capítulo es la historia de una mujer, pero aquí se busca como temas, por ejemplo, hay uno que comento ahí de Somos hijos de las supernovas que cuenta Irene Cruz. O sea, son como temas tratados por mujeres, ¿no? Y la verdad es que vale muchísimo la pena. También es una revista que pueden bajar gratuitamente y les va a gustar muchísimo, estoy segura. Y hay una mezcla de pasado y presente. Por ejemplo, aquí hay un artículo sobre Emmy Noether que le acabo de mencionar y, y bueno, se habla también de STEM. ¿Se acuerdan que hemos, todo a lo largo de la plática, hemos dicho la importancia de fomentar que las niñas y las adolescentes se sientan atraídas por la investigación científica, tecnológica, por las ingenierías? Ahora, sí quiero enfatizar que en realidad cuando hablamos de mujeres en ciencia, estamos pensando en las ciencias en general. La verdad es que es tan importante la participación femenina en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias exactas. Lo que pasa es que en las ciencias exactas ha habido menos mujeres y por eso hay una campaña específica para fomentarlo, pero no es por quitarle ninguna importancia a la participación femenina en otras ciencias. Por ejemplo, en medicina hay muchísimas mujeres y han sido fundamentales en el desarrollo de la medicina. En fin, entonces, les recomiendo mucho esta revista que nos cuenta historias, ¿sí? Y bueno, de hecho, hay un artículo mío en esta revista sobre las cifras en el Sistema Nacional de Investigadores, cómo hemos ido avanzando en mujeres en ciencia. Ahora, también hay que tener en cuenta que es un tema generacional. También en mi generación había muchas menos mujeres que ahora, y por suerte, porque hemos ido avanzando, ¿no? En este momento la UNAM en licenciatura tiene pues tantas, hasta un poco más mujeres que hombres, y las mujeres terminan súper bien la licenciatura y son muy competitivas. El problema en realidad viene un poco más tarde, ¿no? Cuando tienes que combinar la decisión de hacer una carrera académica con una decisión personal y familiar, ¿no? Eso siempre ha sido un tema para las mujeres y bueno, pues hay que manejar ese asunto. Hay dos caminos muy importantes. Uno es, y se lo digo mucho a mis alumnas y a las chicas jóvenes que les doy pláticas, que escojan bien su pareja. Tienen que escoger una pareja que sea una pareja solidaria, una pareja que cree en la igualdad, que las va a apoyar en desarrollar su carrera, que se va a quedar a cuidar a los niños, en fin. Pero además tiene que haber un apoyo del Estado, tiene que haber guarderías, tiene que haber posibilidades para que las mujeres puedan combinar la familia con la vida académica. Em, en este mismo número de Obsidiana hay toda una sección dedicada a las pioneras, porque pues no hay que olvidar a las pioneras, ¿no? Las primeras que hicieron algo, ¿no? Y por ejemplo, a mí en particular me gusta mucho el caso de Josefa Cuevas, porque es la mamá de un amigo mío. Y yo la conocí en casa de mi amigo y yo no era para nada consciente de que era la primera geóloga mexicana, porque pues era una mamá súper convencional, nos atendía súper bien, nos daba de comer, en fin, y resulta que era la primera geóloga mexicana. Me pareció maravilloso cuando me enteré de la historia. Y bueno, este mismo número de Obsidiana cuenta de las pioneras
Y fíjense que yo estuve estos últimos días en la FIL en Guadalajara. Hubo un homenaje muy hermoso a la memoria de Julieta Fierro, hablando de mujeres mexicanas importantes en ciencia. Y, y asistí un poco antes del homenaje, fui a diferentes presentaciones de libros y fui a esta presentación que quiero compartirles. Resulta que hay un proyecto que se llama Paseo de la Mujer Mexicana. Es un proyecto básicamente realizado en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en también el ITESO y no, el Tecnológico de Monterrey. Pero en realidad lo que hace este portal, que también es completamente libre, no te cuesta nada sacar información, es que han seleccionado a una serie de mujeres mexicanas, aunque en realidad para ellos mexicana es que nace su trabajo en México, ¿no? Entonces, lo que hacen es que escogen personajes ya fallecidas, porque, pues como ustedes saben, cuando alguien ya ha fallecido, pues la polémica ya no está ahí, ¿no? Ya tu trabajo se puede ver de una manera mucho menos, pues, mucho menos polémica. Entonces, su proceso de selección es mujeres fallecidas, son mexicanas o extranjeras que hayan trabajado en México y que contribuyen significativamente a nuestra comunidad y que representan un modelo positivo, ¿no? Para futuras generaciones. Y una vez que hacen esa selección, tienen una colección editorial. Y esa colección editorial, de nuevo, se puede bajar libremente y han escogido diferentes temas. Uno, por ejemplo, analizan defensoras de derechos humanos, porque hay muchas mujeres que han luchado por los derechos humanos. Y hay uno dedicado a las ciencias. Debo de reconocer que todavía no lo leo, pero hay mujeres en las ciencias. Lo vi rápidamente el índice y sí están, todas las pioneras están mencionadas. O sea que definitivamente a las mujeres pioneras están mencionadas, pero también hay otras mujeres que yo no conozco su carrera y voy a leer este libro con mucho interés. El libro que presentaron en la FIL el día de ayer, anteayer, perdón, se llama Mujeres Célebres del México Antiguo. Y es súper interesante porque lo que hicieron fue buscar mujeres, pero mujeres prehispánicas. Y encontraron en códices, encontraron, porque ha habido gobernadoras, hubo entre los mayas princesas que tuvieron poder y que aparece lo que hicieron, ¿no? El trabajo que hicieron. Entonces, las mujeres célebres del México antiguo, pues me pareció una idea genial. Ahora, fíjense lo que hacen. Justamente tiene que ver lo que plantean en el libro, es justo lo que yo les estoy contando. Es la importancia de las historias. Porque lo que ellas hacen es que buscan un personaje real. El personaje es absolutamente real, pero luego, de alguna manera, lo vuelven historia. A veces esa historia es tan cercana en el tiempo que tenemos muchos datos, pero ya se imaginarán ustedes que las mujeres mayas que describen, pues medio se la están inventando, pero no totalmente, porque están basadas en el momento histórico, qué pasaba en Yucatán en ese momento. Desde luego los nombres son los correctos, está todo ahí. Y además, lo que me gusta es que hay una historia, sí, pero basada en datos reales, ¿no? Una de las autoras de este libro contó lo que ella había descrito la historia de una mujer, también maya, que resulta que rescató a un náufrago. Hubo un náufrago español que llegó de una naufragio, llegó solo. Esta mujer lo rescata, se vuelven pareja, tienen una familia. Y en eso llega Hernán Cortés, que primero llega a Yucatán e invitan a este hombre, Gonzalo se llamaba, a que se vaya con ellos. Y él dice, de ninguna manera, yo aquí vivo, yo de aquí soy. Y según el libro, la mujer tiene mucho que ver. La mujer dice, oigan, pero esta es mi familia, ustedes que vienen a meterse con mi familia, ¿no? Y además dice Gonzalo, estos son mis niños. Es realmente el principio del mestizaje. Entonces, eso está contado en Las Mujeres Célebres de México.
Y dónde viene la historia es que la autora de este capítulo inventa un diálogo de la hija de esta pareja, de la primera hija mestiza de México, ¿no? Y cómo ella explica, ¿no? Explica lo que es la familia y cómo la familia somos nosotros y cómo somos un grupo diverso, pero así somos y esta es nuestra familia y no la vamos a permitir destruir. Entonces, bueno, esto es un libro gratuito que pueden bajar de la página que les conté. Además, estamos en el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Y entonces ha salido un libro que se llama justamente Las mujeres olvidadas de la mecánica cuántica, porque hay un montón de mujeres que tuvieron que ver, y bueno, hemos oído hablar de ellas, pues por supuesto que no, ¿no? Dan un ejemplo particular. Había dos físicas muy jóvenes en ese momento, Jane Dewey, son ellas dos, Laura Chock, la foto es la de ellas, y resulta que ellos hicieron unos de los primeros experimentos del fenómeno que se llama el efecto Stark. Bueno, que no había el caso que les explique en este momento, pero es un fenómeno cuántico muy famoso. Resulta que Heisenberg, que sí es evidentemente crucial en la mecánica cuántica, utiliza datos del efecto Stark y lo llama un efecto precioso. Y sin embargo, jamás reconoció los experimentos de las mujeres, sino que habló del experimento de un hombre. Había un canadiense, no es que no lo haya hecho el experimento del hombre, había un canadiense, un físico canadiense, que se llamaba John Stuart Foster, y entonces Heisenberg, por supuesto, prefiere mencionar al hombre que mencionar a estas dos mujeres. Y ese libro se llama Mujeres en la historia de la física cuántica. Ese no es gratuito, pero bueno, es un libro muy importante para este año que estamos en el Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas. Y bueno, también es importante tomar en cuenta a grupos que no han sido favorecidos, ¿no? Entonces, ¿hay científicas indígenas? Pues por supuesto que sí, por supuesto que hay científicas indígenas. Y hay que reconocer que desde hace muchos años, o por lo menos, no muchos, pero digamos por lo menos 13, 15 años, que sí se están dando becas específicas. Hay un programa de becas específicas para mujeres indígenas. Y básicamente esto ha sido apoyado por diferentes centros CONACYT, fue apoyado por CONACYT en su momento, pero de hecho es un proyecto que surge de la Cámara. La Cámara de Diputados asigna un monto para que se dé becas específicas a mujeres científicas. Les quiero comentar este ejemplo, se me coló porque debería haber estado antes, pero bueno, está medio desubicado. Lo que pasa es que es un artículo que escribí que me pareció muy divertido, de cómo distingues en una foto a una estrella de una luciérnaga, ¿no? Porque finalmente pues, tú tienes una foto con lucecitas, ¿y qué es? ¿Son estrellas o son luciérnagas? Y resulta que esta mujer, Henrietta Leavitt, encontró la regla para medir la distancia a las estrellas, porque las estrellas cercanas las podemos hacer por paralaje, pero en cuanto están un poco más lejos, imposible. Y estas mujeres, entre ellas, fíjense, aquí están todas estas mujeres, están en el observatorio de Harvard, porque las mujeres muchas entran a la ciencia interpretando imágenes. Ahora hay computadoras que interpretan las imágenes, pero cuando no había computadoras, pues qué mejor que poner a las mujeres a interpretar las fotos, ¿no? Entonces en la astronomía muchas mujeres entran simplemente en la interpretación de imágenes, pero claro, inmediatamente se les ocurren otras cosas, ¿no? Y esta regla de Leavitt, que es fundamental y que luego fue utilizada para probar la expansión del universo, etcétera, cuando pensaron que tal vez sería bueno darle el premio Nobel, pues ella ya había muerto. Y ya, bueno, pues ya salió completamente del reconocimiento oficial. Lo mismo pasa con Rosalind Franklin, una historia muy conocida, que son sus imágenes de rayos X las que llevan a la interpretación de la doble hélice del ADN. Y por un lado, no habían reconocido que eran sus imágenes, ¿no? ¿Se acuerdan que las tomaron sin siquiera avisarle? Pero además, cuando se da el premio Nobel, Rosalind Franklin había muerto porque también murió muy joven de cáncer. Y bueno, la Academia Mexicana de las Ciencias
ha hecho toda una serie de homenajes a las mujeres en ciencia. Hizo esta tabla periódica que me parece súper bonita, que pueden bajar de la página de la Academia Mexicana, donde en lugar de cada elemento tienes una mujer en ciencia y obviamente un renglón dedicado a las mujeres mexicanas. Y luego también hizo un memorama. Los memoramas, como ustedes saben, los niños pueden jugar con los memoramas y es una forma de llevar a niños y niñas historias de mujeres científicas. Y en su memorama pusieron a la primera médica de 1887, la primera abogada, la primera dentista, la primera química, la primera bióloga, la primera geóloga, la primera física. Ahora fíjense, la primera física es de 1961, no es hace tanto tiempo. También es cierto que la física en México es muy reciente. En realidad viene de los grupos de ingenieros que deciden abrir la carrera de física. Cuando yo estudié la carrera de física, ya nada más para darles otro tip de la generación en la que estuve, eh, todos los físicos mexicanos estaban vivos, porque acababan de hacerse físicos, ¿no? Habían ido a Estados Unidos a estudiar y bueno, la física estaba de alguna manera arrancando en nuestro país. Pero todas, por ejemplo, la primera médica, 1887, déjenme que se las enseñe aquí. Aquí en el memorama, no, el memorama viene después, discúlpenme. La primera es Matilde Montoya. Matilde Montoya es la primera mujer que tiene un título de la UNAM y hubo que hacer un acuerdo presidencial para conseguir que le dieran el título. Era América y fue la primera mujer que consiguió el título universitario de la UNAM y eso es en 1887, o sea, no es hace tanto tiempo, o sea, la entrada de las mujeres en la vida académica no es tan antigua. Aquí, por ejemplo, tenemos al caso de que les contaba de la geóloga Josefa Cuevas y bueno, Alejandra Haidar, la primera física. En realidad, cuando yo entré en la facultad, ella ya había terminado, pero sí la conocí. También murió desafortunadamente joven, pero fue muy reconocida, hizo mucho por la divulgación de la ciencia y de hecho el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en su honor lleva su nombre. El auditorio principal del Instituto de Física lleva su nombre, es la primera física mexicana. Aquí tenemos a una fantástica matemática, astrónoma, etc. También la televisión, la TV UNAM, ha hecho una gran labor en la recuperación de las historias de mujeres, ¿no? Hay una serie que pueden ustedes ver que se llama Vindictas de TV UNAM, donde yo les pongo aquí la historia de Alejandra Haidar, pues en esa yo era parte del grupo entrevistado, porque siempre invitaban a un grupo a entrevistar. En realidad, yo conocí mejor a Alejandra porque mi hermana mayor también estudió física y terminó siendo muy amiga de Alejandra. Era más joven que Alejandra, pero sí terminaron siendo muy amigas. Entonces yo sí conocí muy bien personalmente a Alejandra, que era una mujer absolutamente encantadora. Y lo que hacen estos programas, para que ustedes los vean, porque ahí están grabados, es que también buscaban a alguien de su familia que contara. Entonces, por ejemplo, en esta entrevistan a su hijo y entonces su hijo cuenta la historia de que cuando ella decidió estudiar física, por supuesto que su papá se opuso y dijo, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a ir tú sola a la universidad? En fin, finalmente lo logró convencer de que era una carrera que ella podría seguir y la verdad es que aún hoy hay mujeres que tienen problemas para convencer a su familia de que las dejen estudiar. No es un problema que esté terminado. Y si tú tienes todo el apoyo de la familia, es mucho más fácil que puedas entrar en una carrera académica o simplemente en estudiar una carrera que si tienes que luchar primero contra la familia, ¿no? Yo una vez di una plática a un grupo de jóvenes ingenieras y al final se acercó una a decirme, efectivamente, mi padre no quería para nada que yo estudiara ingeniería, fue una enorme batalla que finalmente gané apoyada por mi madre, porque generalmente las mamás terminan apoyando a que las hijas hagan pues lo que quieren hacer, porque finalmente ellas también en algún momento les hubiera gustado hacer lo que querían hacer. Entonces, la serie Vindicta se las recomiendo mucho. También quisiera mencionarles que es muy importante tener en cuenta que el género
y las innovaciones de género, ya mencioné algo de las inventoras, es muy importante porque los inventos sí tienen que tener una influencia femenina, ¿no? Un ejemplo típico son los cinturones de seguridad. Los primeros que se hicieron se hacían exclusivamente para la figura masculina. Luego se dieron cuenta que tenía que tener en cuenta que podía haber una mujer embarazada. El esquema, además de óseo, es diferente. Es decir, somos iguales, sí, en derechos, pero no somos iguales fisiológicamente hablando. Tenemos características diferentes y esas características tienen que ser respetadas. Entonces, les recomiendo mucho esta página que se llama Innovaciones con Género, que continuamente ponen diferentes avances donde la dimensión de género ha sido considerada. También es importante tener en cuenta que en la política científica se debe de tener el tema de género, la perspectiva de género tiene que estar incluida. En 2013 hubo la primera reunión de mujeres en ciencia que organizó el foro científico, el foro consultivo científico y tecnológico, que en ese momento era dirigida por Gabriela Dutré. Se hizo la reunión en el claustro de Sor Juana Inés y fue la primera vez que las mujeres hablan de política científica y salió un libro muy interesante que habla justamente de lo que se tiene que tomar en cuenta en la perspectiva de género cuando se habla de ciencia. Hay un libro posterior a este que les comento que también fue editado por el Foro Consultivo que se llama La perspectiva de género en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Hay que meter la perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque aunque la meta es que somos iguales y que debemos de ser iguales ante la ley, sí tiene que haber acciones afirmativas, es decir, también tiene que haber equidad. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Pues no puse aquí la caricatura, pero hay una caricatura buenísima. Y es que hay una gran barda y luego hay una persona alta y una persona chaparrita. Y detrás hay un partido de fútbol. Entonces la persona alta ve perfectamente por la barda y la chaparrita no ve porque no llega a la parte de arriba. Y entonces se le pone a la chaparrita una escalera. Y entonces la chaparrita sube, queda a la misma altura que la alta, y entonces los dos ven el partido. Y eso es equidad, porque haces una diferencia entre las características de cada quien. Igualdad es que simplemente las personas se paran detrás de la barda y bueno, pues es igualdad, ahí está la barda, ¿no? Pero es que tienes que ayudar y buscar las diferencias. Entonces, eso se llaman acciones afirmativas. Y definitivamente las mujeres requieren acciones afirmativas. Por ejemplo, que ya existen muchas, pero hay que pensar en más, ¿no? Un año más en el caso de parto, en el SNI, ya existe. Me falta una I en el SNI, pero bueno, 3 años más para los premios de investigadoras jóvenes. ¿Se acuerdan que en la Academia Mexicana de Ciencias hay un premio para investigadores jóvenes? La edad es diferenciada y las mujeres pueden, los hombres tienen que ser menores de 40, las mujeres menores de 43. También hay 3 años más para el programa original de cátedras que hoy son los investigadores por México. Hay unas becas especiales de licenciatura para jefas de familia, las becas que comenté de posgrado para mujeres indígenas. Hay que tener mucho cuidado en buscar la paridad y la representatividad proporcional en todas las comisiones evaluadoras. Hay que buscar que las comisiones evaluadoras sean diversas y no solamente diversas en hablando de género, diversas hablando de instituciones, diversas hablando de estados de la República, diversas hablando de comunidades. Desde luego también tiene que haber acciones afirmativas para padres. Si un padre va a cuidar a su hijo o a su hija, a su bebé, pues también tiene que tener la posibilidad de ser apoyado, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que reconocer el mérito en el caso de transgénero. Eso no hay absolutamente ninguna duda, porque tú cambias finalmente tu acta de nacimiento. En el caso del transgénero, cambia tu acta de nacimiento, pero no tiene por qué cambiar tus méritos, ¿no? Si ya eras participante del SNI, pues sigues siendo del SNI, aunque hayas cambiado de nombre, ¿no? Entonces tiene que haber, los méritos deben de ser respetados. Esa es una acción afirmativa. Y obviamente los estudios de género tienen que estar incluidos en la lista de disciplinas. Eso ahora parece muy obvio,
pero en los primeros listados del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras no aparecía el estudio de género como una disciplina. Entonces, la gente que se dedicaba a eso, las investigadoras e investigadores que se dedicaban a eso, tenían que meterse por caminos muy raros para justificar que estaban estudiando un tema que es en realidad muy importante. Entonces, en realidad, lo que yo les quiero transmitir es algo evidente. El mundo necesita de ciencia e innovación. La ciencia y la innovación necesitan de mujeres. Y un camino para promover la presencia femenina en esta actividad tan fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, para una vida plena, para una sociedad más justa, pues eso necesariamente requiere de un camino de igualdad hacia las mujeres y bueno, pues el camino de dar los ejemplos pueden ser las historias, porque cuando cuentas la historia de alguien, todo el mundo se interesa en saber cómo es que esta persona realizó su carrera y cómo es que esta persona es parte de la historia de la humanidad. Entonces yo con eso terminaría porque quiero dejar un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacerme. Les agradezco muchísimo. También dejo ahí mi correo en el Instituto de Energías Renovables. Si quisieran alguno de los documentos que he mencionado o les queda alguna duda, por supuesto que pueden escribirme. Y pues en este momento, si tienen alguna cosa que comentar, pues yo encantada de hablar pues con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, doctora Julia. Pues en efecto ya tenemos muchas preguntas aquí. Entonces, bueno, voy a ir presentándoselas. Quisiera Ujú. que pregunte una por una. ¿Está bien? Sí, está perfecto, creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro. La primera, dice María, en su experiencia, ¿qué elementos en la formación científica de las mujeres han cambiado más en las últimas décadas? ¿Y cuáles siguen siendo obstáculos estructurales que permanecen casi intactos? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que, aunque falta mucho por hacer, no ha habido una época en el pasado mejor para las mujeres en ciencia. Claro que falta mucho, pero sí hemos ido logrando grandes avances. Nada más piensen que Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que hacer monja para poder agarrar un libro. Y eso, por supuesto, que ha cambiado completamente, ¿no? La entrada, yo creo que lo que hace es un parteaguas, sin duda, es la entrada de las mujeres a las universidades, porque la investigación, la academia, sí requiere de estudios especializados. Sí, además, si vas a hacer, por ejemplo, física experimental o química, te hace falta un laboratorio. Nadie puede hacer eso en su casa. Entonces, creo que un parteaguas fundamental es la entrada de las mujeres a las universidades. Em, Eso hace una enorme diferencia. Creo que también lo que ha sido muy importante es el trabajo de las activistas, porque ha habido todo un trabajo de activismo para mostrar la capacidad de las mujeres pues en todo, ¿no? Y ahí yo sí quisiera resaltar el papel de las pioneras, porque la primera que estudia una carrera, la primera que entra en una facultad, pues evidentemente tiene un mérito especial, ¿no? Y abre el camino para las que siguen, ¿no? Ahora, yo creo que también hay que reconocer que sí hubo un movimiento, porque tiene que haber una política estatal, y sí hubo un movimiento muy importante para que las mujeres estudiaran en nuestro país. Y me refiero a estudiar, estoy hablando de primaria, secundaria, preparatoria, porque llegar a la universidad tuviste que empezar muchos años antes, ¿no? Hubo todo un movimiento muy importante, pues yo digo que viene de hecho de la revolución. O sea, en realidad en la revolución hubo una participación femenina muy importante. Y hubo grupos de mujeres revolucionarias, particularmente en Yucatán, seguramente ustedes han oído hablar de Carrillo Gil, ¿no? No, Carrillo Gil original, pero del Mila movimiento. Galindo. Exacto, y otros grupos de mujeres en Yucatán que hicieron el primer congreso feminista. Entonces yo sí creo que la revolución sí trajo una nueva visión,
con todos los defectos que puede haber, porque nada es perfecto, pero sí trajo una nueva visión de la participación de la mujer. Ahora, eso no quiere decir que no se han acabado las dificultades. Eso no quiere decir que sigue siendo un reto para las mujeres muchas veces. Por ejemplo, llegan a estudiar una carrera en que son las únicas, o hay dos o tres mujeres, por ejemplo, pasa mucho en cómputo, ¿no? Yo tuve una alumna que venía de una licenciatura en cómputo y me comentaba que había sido muy difícil para ella porque eran como tres mujeres en una cantidad y no recibían un trato igualitario, ¿no? No eran tratadas con igualdad con respecto a sus compañeros. Y luego también hay que reconocer lo que estamos celebrando, no celebrando, conmemorando y por lo que estamos luchando el 25 de noviembre, que por supuesto que hay una violencia contra las mujeres, ¿no? Y hay un acoso también, ¿no? Por supuesto, y también para una mujer puede ser mucho más complicado salir tarde de un laboratorio, está mucho más expuesta, sigue habiendo un tema importante ahí que resolver, ¿no? Pero sí creo que ha habido un cambio muy importante en la percepción. Y finalmente, lo que sí me queda claro es que las mujeres jóvenes, como seguramente eres tú, María, son mucho más arrojadas y decididas y no están dispuestas a permitir cosas incorrectas de lo que fuimos nosotras. Yo creo que nosotras tenemos el mérito de que fuimos pioneras, de que abrimos puertas, pero por ejemplo, permitíamos chistes y comentarios que hoy las mujeres jóvenes no permiten, ¿no? Entonces, sí ha habido un movimiento generacional. Yo estoy muy asombrada del valor que tienen las mujeres jóvenes y verdaderamente respeto mucho lo que están haciendo en este momento. Mm. Muchas gracias, doctora. A propósito de esta última reflexión ahorita en su respuesta, voy a adelantar una pregunta porque dice Gerardo, ¿a qué factores personales o culturales cree usted que se deba que figuras como Heisenberg hayan destacado principalmente a sus colegas hombres, omitiendo las contribuciones de sus colegas mujeres en la ciencia? Bueno, sin duda estamos hablando del machismo y el patriarcado, ¿no? Evidentemente, durante muchos años se tuvo esta visión de que el conocimiento estaba en manos de los hombres. De hecho, eso no se los mencioné, pero mil gracias por tu pregunta, porque decían los hombres que hacían mecánica cuántica, decían que la mecánica cuántica era cosa de hombres. De hecho, en el libro que les mostré de las mujeres en mecánica cuántica, viene esa frase en alemán. Decían, la mecánica cuántica es cosa de hombres. Entonces había todo un machismo, pues lo que llamamos el patriarcado, donde se suponía que esos no eran temas femeninos, que eran temas que eran los hombres los que lo tenían en sus manos, ¿no? Y es lo que yo les comentaba, que se ha llamado el efecto Matilda, que viene también de una historia importante, ¿no? De una feminista, Matilda, que es ignorar lo que hacen las mujeres, ¿no? Es más, hay una frase buenísima de Silvia Plath, que es una poetisa muy reconocida, que dice, seguramente que todas las historias científicas anónimas fueron hechas por mujeres, porque hay toda una serie de avances científicos que no queda claro de dónde salieron y dice esta poetisa, seguro que el anonimato en realidad son mujeres las que los hicieron, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una sociedad machista que no reconoce el mérito de las mujeres. Es más, ha habido toda una serie de estudios muy interesantes para probar que la capacidad intelectual de las niñas es exactamente igual que la de los niños. ¿Sí? Hay diferentes vocaciones, hay diferentes... Sí, por supuesto que tanto un niño como una niña pueden tener mejor oído musical, todo eso es cierto, pero no hay ninguna diferencia en las capacidades masculinas y femeninas. Y eso ha sido, esas investigaciones han hecho mucho para derribar estos prejuicios y el suponer que la mecánica cuántica es una ciencia masculina. Pero es un tema de discriminación. O sea, en realidad la pregunta es que eso se llama discriminación, se llama sesgo y se llama discriminación. Y es contra lo que queremos luchar.
queremos darle el reconocimiento a todos, a hombres y mujeres, que es lo que hizo Pierre Curie cuando pretendía no darle el premio Nobel a María. Dijo, de ninguna manera, este trabajo también es de ella. Muchos hombres han apoyado a las mujeres, hay que decirlo, y muchos grupos de hombres y mujeres trabajando juntos han sido muy exitosos, pero también ha habido hombres que no, hay científicos que no han querido que mujeres trabajen con ellos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de historias, pero la respuesta concreta es ¿a qué se debe? Se debe a una actividad discriminadora. Muchas gracias, doctora. Javier tiene dos preguntas. Dice, ¿a qué cree que se deba que haya más mujeres en el campo de las energías renovables que en las energías fósiles, como mencionó en su presentación? Y hay una segunda que dice, ¿considera que dentro de la Facultad de Ciencias se hace lo suficiente para dar a conocer los logros de sus egresadas dentro de la propia comunidad como fuera de ella, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella? Bueno, voy a empezar por la segunda. Yo creo que el que estemos aquí reunidos es una prueba de que la Facultad de Ciencias está promoviendo definitivamente el que están promoviendo a sus egresadas. En realidad, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias. Entonces, creo que la Facultad de Ciencias está haciendo un muy buen esfuerzo, como fue la presentación del libro. Ahora, la verdad es que la Facultad de Ciencias sí podría tener un proyecto como el que vimos aquí de la Universidad de Colima. Es cierto que la Facultad de Ciencias podría asumir un liderazgo mayor en producir estas historias que nos hemos dado cuenta que son tan relevantes. Entonces, eso es respecto a tu segunda pregunta. La primera pregunta se refería al... ¿Me recuerdas la primera pregunta? Claro, que por qué había esta brecha de género entre el campo de energías renovables y Exacto, exacto, de... perfecto. Ahí voy, ahí voy. Bueno, por un lado, desde luego tiene que ver con la historia, porque la ingeniería, digamos, petrolera se da hace muchos años cuando no había tantas mujeres ingenieras, o sea, hay una cosa histórica, digamos, de las ingenierías originales en nuestro país, ¿no? Pero yo también, porque por ejemplo ahora yo soy maestra de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y tenemos casi una población paritaria. O sea, hay muchas mujeres que están entrando en Ingeniería en Energías Renovables, aunque es una ingeniería, pero de energía renovable. Pero además de esta cosa, digamos, histórica, yo sí creo que tiene que ver con lo que representan las energías renovables, porque las energías renovables representan una esperanza contra el cambio climático, una esperanza de cuidar más al planeta, traen consigo toda una visión de sustentabilidad, de economía circular, de reciclaje, tienen una actitud de cuidado al ambiente que la verdad a las mujeres nos atrae. Hay muchas más mujeres trabajando en el cuidado del medio ambiente que los hombres. De hecho, en las comunidades son las mujeres las que luchan más por el cuidado del ambiente de su comunidad. Inclusive hay un estudio muy interesante de cómo el cambio climático son las mujeres las que están más conscientes del problema, están más conscientes del cuidado del agua, están más conscientes del cuidado de la salud. En pocas palabras, el tipo de principios que motivan al uso de las energías renovables es muy cercano a las actitudes que las mujeres solemos tomar. Entonces yo creo que eso influye, la parte histórica más esta parte de querer salvar al mundo, porque eso es una cosa que yo siempre les pregunto a mis estudiantes porque doy clase en la primera generación, en la entrada a la ingeniería de energías renovables, ¿por qué escogieron la carrera? Y es una cosa maravillosa que todos quieren arreglar el mundo. Todos quieren hacer cosas que funcionen mejor, que no desgastemos el medio ambiente, que la verdad es que es muy estimulante pensar que ustedes jóvenes quieren hacer eso, porque además tenemos la esperanza de que sí lo hagan, de que arreglen el mundo, por lo menos, si no totalmente, por lo menos que lo lleven por el camino correcto. Entonces yo creo que es eso. Ahora, nada más para terminar, te comento, si te interesa este tema, que existe una agencia de energías renovables que se llama IRENA. Si escribes Irena, llegas a la página.
IRENA te da todos los datos del uso de las energías renovables y te da todas las estadísticas de género de gente que trabaja en energías renovables y de hecho han hecho un estudio de mujeres en energías renovables. Entonces, si el tema te interesa, en IRENA puedes encontrar datos, información, estadísticas. Muchas gracias, doctora. Bueno, quedan algunos minutos, entonces voy a leer esta pregunta que además le va a permitir dar un cierre y un mensaje para nuestra audiencia. Eduardo pregunta, ¿qué mensaje final le gustaría compartir con las nuevas generaciones y en particular con las jóvenes interesadas en la ciencia para motivarlas a emprender y sostener una trayectoria dentro de las disciplinas científicas? ¿Qué recomendaciones o reflexiones considera fundamentales para que puedan desarrollarse, permanecer y prosperar en estos ámbitos? Bueno, bueno, esa es una pregunta súper profunda. Bueno, en realidad todas las preguntas han estado buenísimas. Mil gracias por su participación. Em, Como les comentaba hace un rato, tuve la oportunidad de asistir a la FIL, a este homenaje que les comenté en memoria pues, de mi amiga y mi colega en la Facultad de Ciencias, Julieta Fierro, y tuve acceso al discurso del premio Phil, siempre dan un premio Phil de literatura que se lo dieron a un escritor libanés francés y que fue, bueno, tiene mucho que ver con la pregunta que ustedes me hacen, porque él hace un análisis él hace un análisis muy, digamos, crítico de la situación actual, porque sí, él se llama Amin Malouf, y él hace un análisis, estamos en un momento histórico complicado, ¿no? Estamos en un momento histórico difícil en el que vemos que hay nuevas dictaduras, hay guerras, unas guerras terribles. eh, y cuando él comenta que cuando él era joven, pensaba que todo iba a ir para mejor. Había acabado la Segunda Guerra Mundial y se veía como una gran posibilidad de un camino hacia la paz y las democracias. Y que eso en realidad no estaba realmente pasando, sino que había regresiones muy preocupantes, pero que a él lo que le daba mucha esperanza era la ciencia, las ciencias y la tecnología bien empleada, porque es evidente que la tecnología mal empleada se usa en la guerra, ¿no? Entonces él habla de la tecnología bien empleada. Y cree que si eso lo podemos aprovechar, el poder que tenemos de tener esta plática nosotros aquí, dense cuenta que eso, cuando yo tenía la edad de nuestros asistentes, pues no había una computadora grande en la UNAM que perforábamos tarjetas para poder usar. O sea, el cambio es una cosa absolutamente espectacular que nos permite comunicarnos de una manera impresionante. Pero todo esto no va a tener un buen futuro si no lo hacemos en igualdad, si no lo hacemos en inclusión, si no permitimos que acceda toda la comunidad, no solamente en igualdad de género, sino en igualdad social, en inclusión general. Hay muchas inclusiones que tenemos que trabajar si realmente queremos ir hacia un mundo mejor para nuestros descendientes. Entonces, todo eso no se va a poder conseguir sin la perspectiva de género. De hecho, lo menciona en su mensaje la importancia de la participación de las mujeres en el trabajo científico y tecnológico. Entonces, yo el mensaje que les quiero dar es que de ninguna manera hay que perder la esperanza. Sí se puede hacer un mundo mejor, pero no se va a poder hacer si lo hacemos sin igualdad, sin inclusión. La única manera de que realmente vayamos hacia pues una sociedad más justa es que compartamos, es que aceptemos, es que incluyamos a todos y a todas. Y bueno, en ese sentido las mujeres tenemos mucho que hacer. Y lo que yo le diría a las mujeres es que lo hagan sin miedo, porque definitivamente sí se puede. Y muchas veces la discriminación la haces tú misma. O sea, tú misma te limitas, no se limiten, porque de que pueden, pueden.
y no que ese techo de cristal tan hablado no lo pongan ustedes. Ustedes no tienen ningún techo. Muchas veces la única forma de que te discriminen es que tú te sientas discriminada. Si tú no te dejas discriminar, les aseguro que no va a pasar. Entonces, vean la vida sin miedo, con muchas ganas, y tanto las mujeres como los hombres de las generaciones que vienen, de los que están en la facultad, véanlo con optimismo, traten de sentirse con esperanza, no se desanimen, vayan realmente en la búsqueda de una sociedad mejor y plena para ustedes. Muchísimas gracias, doctora Julia, por este mensaje tan esperanzador y tan motivante para nuestra comunidad, para todas, para todos, para todos nosotras. Muchísimas gracias. Y pues le damos también el agradecimiento a nuestra audiencia por acompañarnos en este evento. La verdad es que ha sido una conferencia magistral maravillosa. Les invitamos a que nos acompañen a los eventos del resto de la semana. Todavía hoy, el día de hoy, tenemos más eventos y el día de mañana también. Recuerden que hay una puesta escénica presencial en la Facultad de Ciencias y les estamos invitando para que nos acompañen. Muchas gracias, doctora Julia Tagüeña. Yo soy la agradecida, gracias a todos ustedes y a todas y a todos. Gracias. Y gracias a nombre de la Comisión de Equidad que ha organizado esta semana de eventos. Los esperamos en los próximos eventos. Gracias. Hasta luego.